discípulos. Cuando hay alguien que comenta de las maravillas del Señor, es porque las personas están caminando según la voluntad de Él. Siempre alguien tiene de qué forma comentar de las maravillas de Dios. Siempre las personas buscan tener comentarios de lo sucedido. Siempre alguien te va a comenzar a hablar de lo sucedido en los caminar del Señor. ¿Están aquí, iglesia? Siempre una persona tendrá un testimonio para hablar de las maravillas de Dios. Toda persona que esté caminando en las cosas de Dios siempre tiene informaciones para dialogar, para hablar, para pronunciar de las maravillas que Dios ha hecho en la persona. Siempre la persona tiene algo de Dios. Digo, amigo, siempre la persona tiene algo de Dios. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. ¿Ven? Siempre alguien tiene una información cuando esté caminando con Dios. Amén. Amén. En el caminar de la vida, Dios hizo trazar metas al pueblo de Israel. En la condición del pueblo de Israel, era una condición de esclavos, pero Dios le quiso demostrar un camino. En el caminar de la esclavitud de ellos, por 40 años vivían esclavos. Lo que ocurría en ellos era de que ya venía una información para ellos, para que la vida de ellos fuesen cambiados de un sistema religioso a un sistema de esclavo, a un sistema de echaladrillo, a un sistema de vivir por la fe. Ellos vivían conforme a la ley del maltrato, pero ellos esperaban la ley del Espíritu, la libertad del Espíritu, la bendición del Espíritu. Por eso es que en estos tiempos el Espíritu de Dios ha deseado y está dando informaciones al mundo entero. Por cualquier redes sociales aparece la palabra de Dios. En cualquier área del mundo aparece una palabra de Dios. En todos los niveles del mundo el Señor lleva una palabra, y esa palabra que lleva es la información eficaz para que la persona crea en la información de Jesús, para que su vida sea transformada, sea liberada y sea totalmente salva por la bendición de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En el camino más corto no siempre es el mejor. El camino más corto no crea la gente que es el mejor. Ay, Señor. Ya están aquí. Amén. Amén. El camino más corto no siempre es el mejor. ¿Por qué el más corto? Porque hay personas que han decidido llevar un camino, pero su camino es el más corto. Y no es favorecido de que la persona camine más corto su vida. No solo simbolizar a ello que sea el mejor, porque hay personas que creen que por estar caminando en la forma de su camino, lo creen que es el mejor. Amén. Amén. Pero ellos no están percibiendo que ese camino que han tomado algunas personas, se creen que es el mejor camino, pero es el camino más corto. Caminos que aún el hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. En el camino de Maús, ellos estaban esperando la respuesta de la solución de sus problemas, de cómo y de qué forma él declaró que él iba a resucitar. Era el camino más corto,
de Jerusalén a donde estaban ellos. Dice que era muy poco el caminar. En esa decisión de caminar poco había la interpretación de la posibilidad de que ellos aceptaran haber visto al que le prometió que él iba a resucitar. En el camino más corto de la decisión del hombre o de la mujer, cuando ya se ve que ya sus vidas están para claudicar, cuando la desesperación llega a su alma, cuando la desesperación le sorprenda, cuando le sorprenda cualquier cosa, la persona se va a dar de cuenta que ese caminar hasta ahí le claudicó. Cuando le llegó la desesperación, cuando le llegó la angustia, cuando le llegó la enfermedad, cuando le llegó la pobreza, la persona dice: hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí no avanzo más, hasta aquí. Cuando le llegó la hinchazón del cuerpo, cuando la persona se siente que ya su cuerpo tiene una mayoría de enfermedad, se siente que se está soplando y soplando sus pies, soplando su cara, la persona dice: hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó mi vida. Es cuando a la aparición de aquel que resucitó de los muertos aparece, para que cuando su vida crezca y vea los milagros de Dios, sean salvas su alma. Amén. Amén. Por eso que hubieron dos personas que participaron del anuncio de la resurrección de Cristo. Estas dos personas se dieron el gusto de ver que había resucitado Cristo. Amén. Amén. Aquí vemos todas las personas que ven de cómo y de qué forma se lleva la vida a las personas. Hay personas que toman disposiciones de caminar según su voluntad. Hay personas que caminan según lo que ven sus ojos y son agradables a sus ojos, pero nunca han llegado a percibir lo que verdaderamente Dios ha visto en su camino. En el libro de Éxodo capítulo 13, 17 y 18 dice la Biblia: y luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaban cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienten el pueblo cuando vean las guerras y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Lo que más impresionó en la vida de ellos fue de que Dios les permitió a ellos elegir el camino. Dios dijo: si yo le dejo ir el pueblo y le dejo demostrar ese otro camino, cuando vean las guerras, cuando vean las pruebas inmensas, ellos dirán: no, vamos a devolvernos para Egipto. Amén. Amén. Pero Dios les mostró